We are totally different people. We usually bargain with each other, like, if you do this, I'll give you that, or we take turns. We take turns a lot. Abby y Brittany Hensel, las extraordinarias gemelas unidas que acapararon la atención del mundo por su singular vínculo y su inspirador viaje, afrontan ahora un nuevo y emotivo capítulo de sus vidas. Desde su fama infantil hasta sus logros como adultas, las gemelas han desafiado las expectativas en todo momento. Pero ahora ha surgido una noticia que ha dejado atónitos y desconsolados a fans y seguidores de todo el mundo. ¿A qué desgarradora decisión se enfrentan Abby y Brittany? ¿Y cómo han sido capaces de desenvolverse en su vida diaria a pesar de los desafíos? Acompáñanos a desvelar por qué las gemelas unidas Abby y Brittany Hensel se despiden tras la trágica noticia. El show de Oprah Winfrey y la fascinación del público. El mundo se ha quedado boquiabierto una y otra vez ante acontecimientos extraordinarios. Y el nacimiento de las gemelas unidas Abby y Brittany es uno de esos momentos que captó la curiosidad mundial. Su extraordinaria historia sigue suscitando asombro, invitándonos a todos a observar atentamente e imaginar las infinitas posibilidades de lo que podría ser. Abby y Brittany Hensel solo tenían 5 años cuando fueron presentadas por primera vez al mundo en el programa de Oprah Winfrey en abril de 1996. Pequeñas de estatura, pero ya rebosantes de personalidad. Las gemelas cautivaron a los telespectadores con sus risas, sus caramelos y su amor compartido por las películas de Disney. Durante el segmento, hablaron con inocente confianza sobre cómo movían cooperativamente su único cuerpo compartido. Cada gemela controlaba su propio lado en una impresionante muestra de coordinación instintiva. Su breve pero impactante aparición despertó el interés nacional y dio lugar a un destacado reportaje en la portada de la revista Life, con el atrevido título de Un cuerpo, dos almas. El artículo titulado The Hensel Summer Magazine ofrecía a los lectores una rara visión de su vida cotidiana, llena de juegos, aprendizaje y los primeros signos de un vínculo profundo e inseparable. No era solo una historia de biología, era una historia de hermandad, fortaleza y de lo extraordinario envuelto en lo ordinario. Fascinado por lo que vio, el mundo quería actualizaciones, y los medios de comunicación se las dieron. En septiembre de 1998, la revista Life publicó un artículo de seguimiento sobre los gemelos en el que se hacía un seguimiento de su crecimiento y desarrollo continuado. La fascinación del público no surgió del espectáculo, sino de la historia humana que había detrás de los titulares. ¿Cómo pueden 2 personas vivir como una sola y hacerlo con tanta gracia? En 2002, Discovery Health Channel emitió un conmovedor documental titulado Unidos por la Vida, producido por Advanced Medical Productions. El documental ofrecía una visión médica y personal de los retos a los que se enfrentaban los gemelos y la extraordinaria cooperación que habían desarrollado. Al año siguiente se emitió una secuela titulada Joined at Birth. Ese mismo año, las revistas Time y Life volvieron al hogar de los Hensel para documentar cómo la adolescencia iba moldeando sus trayectorias. A medida que se acercaban a la adolescencia, más medios de comunicación internacionales se fijaron en ellas. En 2005, a los 11 años, Abby y Brittany aparecieron en la serie de televisión británica Extraordinary People, que emitió un episodio especial dedicado íntegramente a sus vidas. Estas apariciones no solo mantuvieron el interés del público, sino que poco a poco desplazaron la narrativa del asombro a la admiración. Ahora, hay otro giro en las tornas, ya que las gemelas unidas Abby y Brittany Hensel se despiden de todos tras su trágica noticia. Aunque todos los focos fueron divertidos mientras duraron, las gemelas han decidido apartarse de los focos. Puede que sea una triste noticia para quienes han seguido sus fascinantes vidas desde que salieron a la luz en el programa de Oprah Winfrey. Mientras el mundo se centraba en sus singulares vidas como gemelos unidos, su familia optó más tarde por limitar las apariciones públicas, centrándose en su vida personal y sus carreras. Aunque las gemelas han compartido momentos de su vida en las redes sociales, por lo general han evitado las apariciones públicas y las entrevistas, optando por dar prioridad a su intimidad y sus carreras. La posibilidad de que Abby y Brittany conciban un hijo también ha suscitado intensos debates y dividido a la opinión pública. Aunque muchos han expresado su sincera alegría y admiración por su capacidad de recuperación y la perspectiva de la maternidad,
Otros cuestionan los aspectos éticos y prácticos de la operación. Han surgido dudas, sobre todo acerca de las posibles consecuencias para la salud tanto de los gemelos como del bebé. A pesar de su condición física única, con Brittany incapaz de sentir sensaciones en el lado derecho de su cuerpo compartido y Abigail en el izquierdo, sus movimientos están notablemente sincronizados, casi como si estuvieran controlados por una sola mente. Esta extraordinaria coordinación significa que concebir un hijo por medios convencionales entra biológicamente dentro de lo posible, pero sigue planteando muchos riesgos. Aunque los debates continuarán hasta que al menos la posibilidad de que los gemelos tengan un hijo se haga realidad. Volvamos a cómo el TLC cambió la vida de los gemelos. Entonces, ¿qué impacto tuvo TLC que cambió la narrativa en torno a los gemelos unidos? Averigüémoslo. La era TLC, un nuevo capítulo de la telerrealidad. Todo cambió cuando TLC, la cadena conocida por producir contenidos de telerrealidad reflexivos y a menudo transformadores, se interesó por el viaje de los gemelos Hensel. TLC ya se había labrado una reputación por presentar a personas con enfermedades raras o estilos de vida únicos en programas como Little People, Big World y The Little Couple. La cadena reconoció algo excepcional en Abby y Brittany. No solo su condición médica, sino su serena fortaleza, su éxito académico y su alegre visión de la vida. La idea de un reality show requirió una cuidadosa reflexión. Comenzaron las conversaciones entre los gemelos, sus padres y el equipo de producción. No se trataba simplemente de contar una historia. Se trataba de proteger su intimidad, honrar su individualidad y mostrar sus vidas en sus propios términos. Tras unas negociaciones muy meditadas, Abby y Brittany decidieron seguir adelante. Entendieron que la plataforma podía ser poderosa no solo para ellas, sino para otras personas que se sentían diferentes, incomprendidas o invisibles. Abby y Brittany se estrenó en 2012, ofreciendo a los espectadores una mirada sin precedentes a la vida cotidiana de las gemelas unidas. La serie, de 8 episodios, los siguió a través de hitos significativos, graduándose en la Universidad de Bethel, buscando trabajo como profesores, viajando con amigos y navegando por la edad adulta. La serie llamó rápidamente la atención, no por su sensacionalismo, sino por su honestidad. El público se sintió atraído por el humor, la resistencia y la negativa de las gemelas a dejar que su enfermedad las definiera. Los telespectadores vieron cómo planificaban las clases, aprendían a conducir, solicitaban puestos de trabajo como profesores y disfrutaban del tiempo con sus amigos. Todo ello mostrando un notable equilibrio entre trabajo en equipo e independencia. El programa tampoco rehuyó los retos. Revelaba el esfuerzo entre bastidores que exigían las actividades cotidianas, caminar al unísono, elegir ropa que se adaptara a ambas personalidades o enfrentarse a la curiosidad del público. Pero lejos de estar definidos por las dificultades, los gemelos emergieron como símbolos de posibilidad y perseverancia. Desde el momento en que nacieron, Abby y Brittany Hensel han vivido en un mundo que constantemente exige explicaciones. Sin embargo, a través de cada aparición en televisión, reportaje en una revista y, ahora, una serie de telerrealidad, han ofrecido al mundo, con paciencia y valentía, algo mucho más valioso: comprensión. Su condición de parapago disipálico presenta una inmensa complejidad física y emocional. Pero tras años de vivir como dos almas en un solo cuerpo, han desarrollado no solo un ritmo compartido, sino una fuerza compartida, dominando tareas que la mayoría da por sentadas. Caminar, correr e incluso vestirse requieren un trabajo en equipo de precisión perfeccionado durante años de colaboración constante. A través de su viaje público, Abby y Brittany han invitado al mundo no solo a mirar, sino a aprender. Su historia no es la de una limitación, sino la de una humanidad sin límites, y al hacerlo, siguen reescribiendo lo que significa ser normal, animando a otros a ver la singularidad no como un obstáculo, sino como un don. Pero, ¿dónde empezó el viaje? Volvamos al principio. Las extraordinarias gemelas. Abby y Brittany Hensel son dos hermanas extraordinarias que han cautivado al mundo con su singular y extraordinario vínculo, literalmente. Nacieron el 7 de marzo de 1990 en el condado de Carver, Minnesota. Las gemelas vinieron al mundo no solo como hermanas, sino como un fenómeno increíblemente raro conocido como gemelas parafágicas difálicas.
Esto significa que están unidos uno al lado del otro, compartiendo un solo cuerpo pero con dos cabezas distintas y dos personalidades individuales vibrantes. La gemelaridad unida es una rareza médica que se da aproximadamente en uno de cada 189.000 nacidos vivos. Y aún más infrecuente es que estos gemelos sobrevivan más allá de la infancia. Pero no estos gemelos. Abby y Brittany no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, desafiando las probabilidades médicas y las expectativas sociales. Su enfermedad se debe a la separación incompleta de un único óvulo fecundado durante las primeras fases del desarrollo embrionario. En el caso de Abby y Brittany, comparten muchas de las funciones vitales del cuerpo, pero mantienen un fascinante grado de individualidad. Cada una tiene su propio corazón, columna vertebral, estómago y sistema nervioso desde el pecho hacia abajo. Esta disposición biológica otorga a cada gemela el control de un lado de su cuerpo común. Abby a la derecha, Brittany a la izquierda. Su coordinación es sencillamente asombrosa. Ya sea montando en bicicleta, nadando o escribiendo en un teclado, Abby y Brittany se mueven en perfecta armonía. Testimonio de la fuerza de su asociación de toda la vida. Cada gesto es producto del trabajo en equipo, y su profunda conexión intuitiva es visible en todo lo que hacen. Crecer como siamesas supuso una serie de retos, desde los más prácticos hasta los más personales. Sin embargo, su historia no se define por las dificultades. Es una historia de resistencia, cooperación y una hermandad inquebrantable que ha inspirado a personas de todo el mundo. Criar a un hijo es un viaje lleno de alegrías y desafíos. Pero para Mike y Patty Hensel, criar a dos hijas que comparten un mismo cuerpo pero poseen dos mentes, corazones y personalidades totalmente diferentes, fue una empresa que requirió un amor, una resistencia y una visión extraordinarios. Desde el principio, los Hensel tomaron una decisión consciente y valiente. Abby y Brittany no serían tratadas como una sola persona. Las verían y cuidarían como dos individuos únicos. Esa elección de crianza se convirtió en la base del desarrollo de las gemelas, permitiendo a cada hermana crecer en su propia identidad, explorar sus propios intereses y expresar su yo único, incluso dentro de una forma física compartida. Como la mayoría de los niños, Abby y Brittany se enfrentan a los altibajos cotidianos del crecimiento, la escuela, las amistades y el descubrimiento de su lugar en el mundo. Pero para ellas, la adolescencia vino con una capa extra de complejidad. A pesar de su rara afección, se matricularon en un colegio público, decididas a llevar una vida lo más normal posible. Se movían por pasillos abarrotados, hacían amigos y exploraban pasiones extraescolares al igual que sus compañeros. Una de esas pasiones eran los deportes. Abby y Brittany desarrollaron un amor por el atletismo y participaron activamente en deportes de equipo como el voleibol y el softball. Su participación no se limitó a mostrar sus capacidades físicas. También demostró su negativa a dejarse limitar por las circunstancias. Su trabajo en equipo tanto dentro como fuera del campo asombró a entrenadores y compañeros por igual. Después del instituto, las gemelas continuaron su camino juntas en la Universidad Bethel de St. Paul, Minnesota, donde se licenciaron en educación. Aunque en un principio estudiaron distintas concentraciones dentro de la especialidad, las exigencias de gestionar vías académicas separadas resultaron abrumadoras. En última instancia, decidieron seguir adelante con un camino unificado. Y en 2012, Abby y Brittany se graduaron con orgullo con una licenciatura compartida en educación. Su ropa también refleja unidad e individualidad. Muchas de sus prendas están especialmente confeccionadas con doble escote para resaltar sus distintas identidades. Comparten una comida por comodidad, y cuando escriben correos electrónicos o se comunican digitalmente, lo hacen como uno solo, mostrando un nivel de coordinación casi telepática que rara vez requiere discusión. En muchos casos, basta una mirada o un sutil giro para entenderse. Resulta fascinante ver cómo se desenvuelven en el mundo. Cuando están de acuerdo, suelen hablar al unísono utilizando el yo. Pero cuando las opiniones difieren, cambian sin problemas a usar el nombre de la otra. Abby piensa esto, o Brittany prefiere aquello. Un sutil pero poderoso recordatorio de su individualidad. Como es lógico, la intimidad es sagrada para las gemelas. Han expresado su malestar por ser mirados fijamente o fotografiados sin permiso,
y se esfuerzan por mantener sus límites personales en un mundo que a menudo los ve como una curiosidad. A pesar de su reconocimiento mundial, prefieren llevar una vida de tranquila determinación y dignidad. Cuando solo tenían 16 años, Abby y Brittany se sinceraron en una entrevista con Discovery Channel, ofreciendo una mirada poco habitual y sincera sobre sus sueños para el futuro. Como muchos adolescentes, hablaron de salir con alguien, enamorarse, casarse y tener hijos. Sus deseos eran refrescantemente comprensibles, una prueba de que, por debajo de la maravilla médica, son dos mujeres jóvenes que simplemente buscan las mismas alegrías e hitos que sus compañeros, aunque a algunos les resulte difícil verlas como individuos porque comparten muchos órganos. Una mirada única a su anatomía cuenta una historia diferente. ¿Qué dice la anatomía de las gemelas unidas? Profundicemos en los extraordinarios detalles. Una anatomía distinta. A primera vista, Abby y Brittany Hensel parecen un par de gemelas idénticas capturadas en un solo fotograma. Pero si se mira más de cerca, su extraordinaria anatomía revela una historia de fuerza compartida y notable coordinación. Las dos hermanas comparten un mismo cuerpo, pero con dos cabezas y cuellos distintos. Su torso es más ancho que la media para albergar 2 corazones y 4 pulmones. Se ramifica en un solo conjunto de brazos y piernas. Al nacer, incluso tenían un pequeño tercer brazo subdesarrollado encajado entre la base del cuello y conectado a un omóplato en la parte posterior. Más tarde, los cirujanos les extirparon la extremidad extra, aunque el omóplato sigue siendo un pequeño vestigio de lo que podría haber sido. Desde una edad temprana, las diferencias entre las hermanas se hicieron sutilmente visibles. La cabeza de Abby se inclina naturalmente unos 5 deg hacia la derecha, mientras que la de Brittany lo hace unos 15 deg hacia la izquierda, por lo que parece ligeramente más baja, sobre todo cuando está sentada. Brittany también tiene las piernas casi 5 cm más cortas, lo que compensa caminando de puntillas. Con el tiempo, esta adaptación ha esculpido el músculo de su pantorrilla en una forma visiblemente más desarrollada que la de Abby. Cuando el crecimiento de Brittany se ralentizó prematuramente, los médicos detuvieron quirúrgicamente el crecimiento de la columna vertebral de Abby para preservar su simetría física. A los 12 años, ambas niñas se sometieron a una compleja intervención quirúrgica en el Gillette Children's Specialty Healthcare para corregir la escoliosis y ampliar su cavidad torácica, garantizando que pudieran respirar sin dificultad a medida que crecieran. A pesar de las intrincadas realidades de su cuerpo común, las gemelas muestran una asombrosa capacidad para vivir plenamente y en cooperación. Curiosamente, cuando a uno le duele el estómago, es el otro el que lo siente. Este extraordinario acuerdo biológico requiere un trabajo en equipo constante, pero el resultado es una fluidez sin fisuras. Su coordinación se extiende a la música y las máquinas. Pueden tocar el piano e incluso conducir un coche. De hecho, cuando llegó el momento de sacarse el carné de conducir, tuvieron que pasar los exámenes por separado. A pesar de que cada trayecto al volante es un dúo, una tarea fascinante y tediosa que ambas realizan a las 1000 maravillas. Abby maneja los pedales y mandos de la derecha, mientras que Brittany se encarga de los instrumentos del lado izquierdo. Juntas dirigen. Las alturas son únicas. Abby mide 1,70 mientras que Brittany mide 1,80. A veces crean retos como mantener el equilibrio sobre un Segway, una escena captada con humor en su reality show de 2012. Bajo la superficie, su anatomía interna es una compleja mezcla de individualidad y unidad. Por encima de la cintura, poseen órganos en su mayoría separados. 2 espinas dorsales que se fusionan en el coxis, 2 médulas espinales separadas, 2 corazones que laten sincronizados y 4 pulmones, aunque algunos están parcialmente fusionados. Respiran en armonía a través de un diafragma compartido con solo un pequeño defecto central. Desde el diafragma hacia abajo, el cuerpo se unifica cada vez más. Comparten un hígado agrandado y alargado para servir a ambos junto con un intestino grueso, una vejiga y un único conjunto de órganos reproductores. Tienen 2 estómagos, 2 vesículas biliares y un intestino delgado en forma de Y que muestra una curiosa peculiaridad. Un doble pero ligeramente peristalsis en su unión. Sus 3 riñones, 2 a la izquierda y 1 a la derecha, funcionan juntos como un solo sistema. Puede que vivir como gemelas unidas
no encaje en las definiciones convencionales de independencia. Pero Abby y Brittany se han forjado su propio camino. Una vida de compañerismo, resistencia y asombrosa armonía. En un mundo que a menudo subestima lo extraordinario, ellas han redefinido lo que significa vivir plenamente juntas. Para el observador casual, Abby y Brittany Hensel podrían parecer que lo comparten todo. Miembros, órganos e incluso una trayectoria vital. Pero siempre han encontrado formas de expresar su individualidad hasta en la ropa que llevan. Muchos de sus conjuntos están especialmente confeccionados por una costurera con dos escotes distintos, diseñados no solo por comodidad, sino para celebrar quiénes son como individuos distintos. Las sutiles modificaciones convirtieron su vestuario compartido en una declaración cotidiana. Dos identidades únicas coexisten en un cuerpo extraordinario, llevando una vida normal. El mundo conoció por primera vez a Abby y Brittany Hensel en 1996, cuando estas gemelas unidas de 5 años hicieron una conmovedora aparición en el programa de Oprah Winfrey. Con sus brillantes sonrisas y sus movimientos sincronizados, cautivaron a la audiencia mundial y se convirtieron rápidamente en símbolos de valentía y unidad. A lo largo de los años, su historia evolucionó de la curiosidad infantil a la adolescencia en el candelero y, finalmente, a una edad adulta marcada por logros extraordinarios. Ahora las gemelas han alcanzado un hito notable y profundamente personal. Abby se ha casado. Más conocidas por su serie de telerrealidad de TLC Abby y Brittany, que les hizo sentirse bien. La serie, aunque breve con solo una temporada, dejó una impresión duradera. Por aquel entonces, las gemelas acababan de licenciarse en educación por la Universidad de Bethel, dispuestas a emprender carreras que desafiarían percepciones e inspirarían a otros. Una década después, su viaje sigue desarrollándose de forma inspiradora. Los registros públicos confirman ahora que Abby, de 34 años, se casó con Josh Bowling, enfermero y veterano del Ejército de Estados Unidos en 2021. La ceremonia, compartida en unas pocas fotos de boda cuidadosamente seleccionadas en las redes sociales, fue una silenciosa pero poderosa declaración de amor, resistencia y una vida plenamente vivida. La pareja reside en Minnesota, no lejos de donde nacieron y crecieron los gemelos. En la actualidad, Abby y Brittany son profesoras de quinto curso, continuando con su pasión compartida por la educación y formando mentes jóvenes en la misma comunidad que las apoyó durante su infancia. Abby y Brittany son gemelas unidas dicofálicas, lo que significa que tienen dos cabezas y comparten un solo cuerpo. Aunque comparten la mayoría de los órganos por debajo de la cintura, cada gemela controla su lado respectivo. Su coordinación es asombrosa. Requiere comunicación constante y comprensión mutua. Viven una sola vida física, pero con dos perspectivas vivas e independientes. Cuando nacieron en 1990, los médicos ofrecieron a sus padres, Patty y Mike Hensel, una sombría elección: o someterse a una peligrosa operación de separación, con el riesgo de perder a una de las niñas o a las dos, o criarlas como eran. ¿Cómo puedes elegir entre los dos?, dijo Mike en una conmovedora entrevista en 2001. Los Hensel eligieron el amor por encima del riesgo, negándose a dividir lo indivisible. Este amor ha seguido creciendo desde entonces, y los padres han deseado que los gemelos tuvieran la oportunidad de hacer lo mismo con sus hijos. Su historia es un milagro estadístico. Los gemelos unidos son un caso poco frecuente. De los que se producen, alrededor del 70% son hembras, y la inmensa mayoría nacen muertos o mueren poco después de nacer. La supervivencia de Abby y Brittany fue una rara bendición, y sus florecientes vidas son nada menos que extraordinarias. En el documental de 2003, Joined for Life, Patty, la madre de las gemelas unidas Abby y Brittany Hensel, compartió las aspiraciones de su hija en la infancia. Desde muy pequeñas, las gemelas expresaron su deseo de ser madres. Su madre veía este sueño como potencialmente factible, dado que sus órganos reproductores funcionaban con normalidad. El tono esperanzador de Hattie reflejaba su apoyo a las ambiciones de su hija. Brittany se hizo eco con entusiasmo de los sentimientos de su madre, afirmando su deseo de ser madres. Sin embargo, las gemelas reconocen que aún no habían pensado mucho en los aspectos prácticos de la maternidad. Cuando se les preguntó entonces, con solo 16 años, no sintieron ninguna necesidad apremiante de averiguar los detalles.
En lugar de eso, se centraron en sus aspiraciones juveniles y en las posibilidades que tenían por delante. La idea de la maternidad para gemelos unidos puede parecer compleja, pero, como en todo lo demás en sus vidas, las gemelas siempre han encontrado su propio ritmo. El matrimonio de Abby no solo marca un punto de inflexión personal, sino posiblemente el comienzo de un nuevo futuro, que antes solo imaginaban. Aunque la historia de Brittany y Abby Hansel ha captado la atención del mundo entero, no es ni mucho menos la única que ha fascinado al público. Un milagro diferente, el de las gemelas Delaney. Mientras que la historia de Abby y Brittany es una historia de unidad, otra historia increíble habla de separación y supervivencia. El viaje de Aaron y Abby Delaney. Nacidos prematuramente a las 30 semanas, el 24 de julio de 2016. Aaron y Abby llegaron al mundo enfrentándose a probabilidades astronómicas. Su enfermedad, la gemelación cranophaga, en la que los gemelos están unidos por la cabeza, solo se da en uno de cada 2,5 millones de nacimientos. Heather Delaney, la madre, a la que diagnosticaron la enfermedad a las 11 semanas de embarazo, describió su conmoción e incredulidad. Es algo que solo se ve en la televisión. Pensé que esto no le pasaba a la gente, pero ocurrió. Y así comenzó un viaje de fe, ciencia y pura voluntad. En junio de 2017, los gemelos se sometieron a una arriesgada operación de separación de 11 horas en el Hospital Infantil de Filadelfia, una de las intervenciones más complejas de este tipo. La delicada operación consistió en separar no solo el hueso y la piel, sino también el vaso sanguíneo compartido conocido como seno sagital superior, que ayuda a drenar la sangre del cerebro. 48 angustiosas horas después, Heather finalmente exhaló. Los gemelos habían sobrevivido. Tras 5 meses en cuidados intensivos, recibieron el alta, un día que sus padres temieron que nunca llegaría. Ahora Abby y Aaron Delaney están prosperando, aunque padecen retrasos en el desarrollo y asisten a clases especializadas en un colegio ordinario. Sus espíritus están por las nubes. Aaron, que empezó a andar a los 5 años, ahora guía a su hermana en sus aventuras, en un hito de alegría. Ambas niñas se graduaron en el jardín de infancia. En la ceremonia, Aaron recibió el premio Delfín por su corazón aventurero y Abby fue galardonada con el premio Ciervo por ser una amiga amable y gentil. Reflexionando sobre el viaje, Heather Delaney compartió su propósito. Nuestro objetivo al compartir nuestra historia siempre ha sido llegar a otros padres que se enfrentan al mismo tipo de embarazo que nosotros, para darles esperanza, dijo. Queremos demostrar que existe la posibilidad de que se separen y vivan sanos y felices. Sus últimas palabras se hacen eco de un sentimiento que también podría aplicarse fácilmente a los gemelos Hansel. El cielo es el límite, desde la boda de Abby hasta la graduación en la guardería de Aaron y Abby Delaney. Estas historias nos recuerdan el poder ilimitado de la esperanza, la elección y la perseverancia. Unidos o separados, estos extraordinarios individuos y sus familias siguen reescribiendo la narrativa de lo que es posible, mostrando al mundo que el espíritu humano es capaz de cosas extraordinarias. El legado de Ronnie y Donnie Gallion y su influencia en Abby y Brittany Hansel. En 1961, en una animada feria de San Bernardino, California, Wesley Gallion fue esposado no por un delito, sino porque sus hijos gemelos, Ronald Lee y Donald Lee Gallion, habían llamado tanto la atención del público que las autoridades invocaron una oscura ley de 1973 que prohibía la exhibición de individuos con deformidades físicas. Los gemelos Gallion solo tenían 9 años en aquel momento, pero sus vidas ya eran emblemáticas de una fascinación e incomodidad sociales más profundas por los cuerpos que desafían las normas. Nacidos unidos por el abdomen en Dayton, Ohio, en 1951, Ronnie y Donnie compartían un vínculo tanto literal como emocional. Aunque cada uno tenía sus propios órganos vitales, eran físicamente inseparables, pues compartían colon, vejiga y genitales. Los médicos los consideraron inoperables al nacer. E incluso cuando la separación se hizo técnicamente posible décadas después, los gemelos optaron por permanecer como estaban. Su decisión no tenía que ver solo con el riesgo físico. Se trataba de la identidad, la unidad y el poder de elección. La historia de Ronnie y Donnie se convirtió en una historia de resistencia silenciosa.
Tras unos primeros años de reclusión, entraron en el mundo del espectáculo, no por vanidad, sino por necesidad. Vivían en un mundo en el que el mero hecho de existir significaba ser mirado fijamente, así que optaron por controlar la narración. Desde las ferias estatales hasta los programas de entrevistas, sus vidas eran observadas con una mezcla de asombro, incomodidad y curiosidad. Lo que el público veía, dos hermanos jugando a juegos de mesa, viendo la televisión o simplemente comiendo, era profundamente ordinario. Y eso es precisamente lo que lo hacía extraordinario. Su presencia pública contribuyó a normalizar la idea de que las vidas conjuntas también podían ser vidas plenas. Cuando fallecieron en 2020 a la edad de 68 años, convirtiéndose en los gemelos unidos más longevos de la historia, Ronnie y Donnie habían ampliado silenciosamente la imaginación del público sobre lo que significaba vivir una vida digna y con sentido con un cuerpo que desafiaba las convenciones. Sus vidas allanaron el camino a una nueva generación de gemelos unidos, entre los que destacan Abby y Brittany Hensel. Abby y Brittany crecieron en un momento cultural diferente, pero también han tenido que sortear la fascinación del público con gracia, humor y fuerza, compartiendo un cuerpo con dos cabezas y personalidades distintas. Irrumpieron en la escena pública en su juventud con apariciones en televisión y una serie documental. Pero a diferencia de la época de los espectáculos, las gemelas Hensel han influido activamente en la forma en que se cuenta su historia. Mientras que Ronnie y Donnie se las ingeniaron para actuar dentro del espectáculo, Abby y Brittany han ido más allá, utilizando su plataforma no solo para ser vistas, sino para ser comprendidas. Obtuvieron títulos universitarios, se convirtieron en profesores y viven de forma independiente, desafiando los supuestos no solo sobre lo que los gemelos unidos pueden hacer, sino sobre lo que se les debería permitir hacer sin ser reducidos a maravillas o curiosidades médicas. Su impacto va mucho más allá del mundo de los gemelos unidos. Se han convertido en figuras mundiales de la perseverancia, la individualidad y la hermandad, ya sea enfrentándose a retos cotidianos como conducir un coche, gestionar intereses separados o simplemente enseñar a un aula llena de alumnos. Abby y Brittany inspiran a otros viviendo vidas audaces sin disculpas, arraigadas en la normalidad y el respeto mutuo. El legado de Ronnie y Donnie Gallion sigue vivo en Abby y Brittany Hensel, no solo en su experiencia compartida de unión, sino en el valor para definir sus propias identidades y futuros. Mientras que los gemelos Gallion iluminaron las luchas y silenciosas victorias de una generación anterior, los gemelos Hensel han llevado la antorcha a una nueva era, mostrando al mundo que la vida, por inusual que sea su forma, merece ser vivida plenamente. Y ese es quizá el legado más poderoso de todos. Conjuntos o no, nos recuerdan que la identidad no consiste en lo que nos separa. Se trata de lo que nos une. Al fin y al cabo, la historia de Ronnie y Donnie Gallion no es simplemente la de una rareza médica o la fama de un espectáculo de feria. Es la historia de dos hermanos que se pasaron la vida navegando por la intersección de la identidad y el espectáculo, la elección y las circunstancias, juntos, siempre juntos, del mismo modo que Brittany y Abby.